Mirá acá cómo arranca. Boludo, esto si vos sacabas los nombres de los jugadores y yo te mostraba esta play, vos me decías que son bronce 2, plata. Mirá cómo entra Keria. Permiso. Usó la barrera de una. Mirá cómo quedó cerradito. Ay, ay. Ahí lo que no entendí es por qué el cazante no entró. Boludo, miren el cazante. El cagón hijo de puta, ¿no entró? Es que no tenía flash. Si entraba se moría. Mirá Keria. A tu casa, pelotudo. Sí, señor. Gastaron un montón de cosas, boludo, ellos. Se recagaron a palo. 600 euros de ventaja para T1. Es que Ashe para invadir es fuertísimo. Yo les digo, cuando yo juego Ashe Support es fuertísimo para invadir con Ashe. Primero porque la W ralentiza y es como en área. Los básicos te cagan a palo, te dejan como AFK. Fíjate los basiquitos de eso. Mirá, pin, pin, pin. Mirá lo que le pegó. Le sacó mitad de vida solamente Keria y Faker. Confident to take this because again I think Kalista and Senna in these level 1 skirmishers are incredible, but T1 is so ready, and the fact that they're able to secure the Raptors ends up being really big. Ahí el cazante usó el fantasmal rápido. Ahí Kanavi inició, pero justo boludo Maokai le sacó el nivel 2. ¿Qué paja? Ah, hola Quito Gamer, gracias por ese raid. Estamos viendo T1 contra JDG las partidas. Esta es la partida 2. Eso de Keria poner un ping ahí en el centinela para sacar el war, re tryhard. Ah, no hablamos de la primera partida, el MVP. Para mí el MVP de esa partida está difícil, es que todos jugaron re bien. El MVP de la primera partida me parece que si yo le tengo que darle el premio al que jugó mejor, Zeus, ponele, fue de lo peor. Va, de lo peor. Jugaron todos bien, pero ponele fue el peor. Está entre Faker, Keria y Oner. Esos tres jugaron God. No, will spot him. And there is double prio here for T1. Acá quiero que le gane el Smite. Sí. Le ganó el Smite. Oner capaz que pensó que le iba a pegar un básico, entonces hizo Q Smite. Boludo, que un Maokai te invada debe ser re feo. Porque a los Maokai vos los tenés que invadir, no el Maokai te invade a vos. El cazante está haciendo proxy. Está haciendo proxy nivel 2, boludo. Mirá acá otra cosa. No sé qué carajo hizo Oner, mirá. ¿Qué hizo ahí? Se pensó que la trampa esa era de... ¿Ves? ¿Por qué hizo el pasito ese para atrás? ¿Qué pensó? Que esa trampa era de... Mirá ahí Keria cómo baitea. Boludo, acá Keria tiene la barrera. Mirá cómo baitea. Mirá cómo baitea. Miralo, miralo. Ahí tiene barrera. ¿Ves? Ahí tiene barrera Keria. Todavía tiene barrera. Mirá, mirá. Cuando... Ahí... Es que lo que pasa es que Kanavi tiene flash. Entonces Keria pensó que le iba a hacer flash. Pero mirá Kanavi cómo esperó el flash. Apenas se le va la barrera, flash básico. Boludo, hay mucho nivel. Y ahí no sé qué carajo hizo la cena. Ah, se pensó que le iba a flashear. Porque la Kelly también tiene flash.
No, la jugaron bien todo, hay mucho nivel, boludo. Es que creo que estos son los dos mejores equipos. Literal, estos son los dos mejores equipos. Ahora T1 es como favorito porque el que ganaba acá era como el campeón, se supone. Pero en una final puede pasar cualquier cosa. Capaz que te ya y ese pelotudo se motive, juega God, no sé. Esperemos que se quiebre la mano. On the flip side, though, Gumayushi actually was able to pick up so much more CS and maintained his summoners. Did not have to flash here. As we take ¿Ves? Ahí Maokai, no sé por qué hizo esa vueltita. ¿Viste esa vueltita? ¿Por qué hizo esa vueltita? Raro esa vueltita. But Kanavi, we know, coming around the outside, and he picks up the first one on Owner really nicely. Then waits patiently. No, Kanavi la jugó. La jugó. Y la cena también, boludo. Le esquivó la W a Ashe a máximo rango. Se queda risa, quería. Boludo, qué roto que está Atros. Es un asco, pero bueno, por lo menos ahora T1 lo usan ellos, los pelotudos. Espero que en la final lo usen ellos también. Ahí Honor creo que está buscando a la B. Ah, no, está buscando ver si habían wards. Tiene su R, puede iniciar. ¡Ay, ay, ay! ¡Tingy! Nah, por ahora. Ah, no, Honor es nivel 4, boludo. ¿Qué estoy hablando? ¿Le sacan el ward? ¿Ven? Esto, boludo, no te puede hacer un Maokai invadir. Un Maokai no te puede invadir a una B. Se supone que la B lo tiene que ir a buscar. No, esta partida Honor está en pija. Va, todas las partidas jugó bien. El tema es que está perdiendo tiempo porque está invadiendo y no saca nada. And it's not like that top side isn't gonna be a menace when it comes to team fights. Na'Vi on the way out, missing getting slowed up. First black miss coming through just to make sure he can get out to safety. I think it's an excellent point. Kanavi especially. Encima la Cena escala mejor. Ashe es más utilidad, pero Cena escala mucho mejor. Tipo, en late, no sé qué prefiero, si tener una Cena o una Ashe support en late. While there are so many stars on JDG, Kanavi's been the one on the team for the longest with his 4-year tenure here, and is going to be a key component this time around, especially those junglers. Ahí la carita llegó a vaquear. Oh, 369. Doesn't quite have the angle to get the pull back there. Tipo, tener una Cena late es buenarda porque pega mucho, tiene mucho rango, ya no llegás. Pero Ashe en late tienen revolea R cada 3 segundos. Otra cosa que me sorprende también es Faker, boludo, que siempre se mantiene bien contra Oriana. Es el único mid laner que el boludo le gana a la Oriana con Azir. Casi siempre todos los mid a los Azir los cagan a palo las Oriana. Boludo, a Faker no le tiembla. Raro que no sacaron dragón también. Es que la partida está muy pareja. Tipo, en bot se están cagando a palo, en mid se están cagando a palo, en top también. We'll see what impact he can have in the skirmishes, because the follow-up CC on JDG is, I think, a really big part of how they want to play. Acá la Cena tuvo que venir a ayudar porque se le quiere pushear rápido la línea. Creo que la Oriana quiere vaquear o quieren hacer Heraldo. No, Heraldo. Van a cambiar Heraldo por Dragon. El Heraldo es mejor que Dragon en early. Va, depende de cómo usa las placas, porque ya sabes que en un Heraldo te saca 2 placas sí o sí. El tema es que el dragón es para siempre, tipo te queda toda la partida. La B lo va a llevar para top el Heraldo. ¿Qué es 4, boludo?
¿Qué hace Kanavi? Boludo, Kanavi acá la pensó. La pensó. Como que quiso iniciar. Mirá. Quiso iniciar y... Boludo, Atros con R. Boludo, los hacía mierda los dos. But as I was saying earlier, the fact that Zayce is going for this full lethality build, as Owner does get spotted. Creo que ahí 369 le habrá hablado que no llegan con el daño. O la vi lo que podía hacer era baitearle el flash, capaz. Quería asustarlo como que le iba a iniciar para que este flash. Biggest power spike on the whole map right now, though, is Kanavi finishing Divine Sunder with his 2 early kills and his. Está pareja la partida, 17.000 de oro los dos. The power is in his hands here to turn the tides for JDG. Zayas waiting till the last second to cancel the back. Does it now. Unstoppable from Cassandre. Re-hate. Not going to cost 369 much of anything, just delaying the recall. No tiene TP el casante. Mess up the timings here. From the side of JDG. Good news for T1 is that while it's not as dominant, Uma and Carry have been able to grab a couple plates on the bottom side. La vi ponerle Kanavi está jugando mejor que la anterior. La anterior Kanavi no hizo una mierda. Y los dragones hizo el primero, el segundo lo perdió, el tercero lo perdió. Outside of specifically the Ashe though, and even Ashe obviously has a lot of value, but I do think she falls off as we get toward the late game. Nice. Esa es buena R para molestar. Tipo lo hace perder el tiempo y encima después ahora le pueden poner la oleada bajo torre. Le hizo perder un montón de tiempo, igual tienen que pusharla rápido. Boludo, qué buen war, ya saben que va a ir para arriba. Similar grasp of control as they did in the last game. And that recall interrupt is actually really big for T1. It's going to allow Guma to get at least one. ¿Viste? Hacen la señal los pro players que voy a ir para allá. Por más que estén hablando, ellos se pinguean que van a ir para arriba o para abajo. Acá van a sacar un montón de placas en mid, me parece. Ah, no, quieren pelear, quieren sacar esas placas y van a pelearle. Flash. Está buena Vi para baitear, boludo. Cuando tiene el puño te baitea un montón porque no sabes si te va a iniciar, si se va a escapar. ¿Cuántos segundos puede mantener la vida eso, boludo? Es un montón. Tipo, te carga el puño y se queda ahí como con el puño. Encima te va mostrando si va a ir para adelante o para atrás. Acá creo que se viene la primera TF de la partida. Ah, no, la primera TF fue el minuto 1. Ahí Honor inició God con la R, pero justo se comió, ¿ves? La W de escena. Ahí flashó Q para adelante. Keria falló la R. Miren Ruler. Miren lo que juega Ruler ahí. Boludo, le pasa hasta la pared. Igual miren la partida, se sigue pareja. Sigue pareja el oro. 22.600. 400 de oro nomás hay diferencia. Una placa que se llevó él. Va, y el heraldo que usaron nomás. Ahí Zeus sabe que lo está esperando. Ve, mirá, TF. Honor ahí inicia con todo de una. R. La vi, perdió la Q. Pero justo la cena lo estuneó. Si no, lo mataba a alguien ahí. Quiero ver la R. Ahí Zeus. Buenísimo el TP. El cazante no tenía TP, boludo. Pelearon 5 contra 4. Ahí Keria falló la R. A Honor lo hicieron poronga. Ruler se escapó. La Oriana también se escapó. No sé a quién le salió bien eso. No sé a quién le salió bien. 5 placas se llevó JDG y T1 4. Estaban buenas las partidas, era como parejo, no era un stomp.
Ahora va a salir el segundo dragón. 10 segundos se pica ahora. Ah, hola Beto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Boludo, quería en pica, juego. Ven, miren la diferencia de oro. El top le sacaba oro, el jungla le sacaba el mid, pero Keria y Gumayusi God. Es que yo les dije, boludo, Gumayusi es peor que Ruler. Ruler obviamente es mejor. Tampoco no es mejor por mucho, pero es mejor. Pero Keria es mucho mejor que Missing. El tema es que Missing eso te pega Rakan. Tipo, este chabón solamente juega Rakan. Saca Rakan y te puede ganar la partida uno con no importa nada. Este saca Rakan y gana. Por eso T1 le banearon Rakan. Y Knight, este juega re bien con Neko. ¿No es? Por eso T1 banearon Rakan, Neko, Rakan, Neko, Rakan, Neko. Porque este llega a sacar Neko, hace desastre. Va, este es el más peligroso con... En realidad, el más peligroso, mirá, ahí Faker lo inicia. La Oriana ahí creo que tardó un segundo en ultear. Sí, tardó. No sé por qué no le puso el escudo a la... Eso fue horror de la Oriana. Ahí Honor lo empuja. Kiria se escapó. Y encima gastó TP casante. Ah, les estaba diciendo, boludo, que el peor de ellos es Ruler. Pero a Ruler vos no le puedes banear a ADC porque te juega otra cosa. Su mejor es ADC. Ruler creo que era... ¡Ay, lo que le pegó! Lo mejor es ADC. Ruler creo que era Seri. No, Sasha primero. Seri. ¿Y cuál era el otro? Ay, no me acuerdo. Sasha, Seri y me falta el tercero, que no me acuerdo. Ruler saca esos y juega God. Ah, Kai'Sa. Sasha, Seri y Kai'Sa son como sus mejores campeones. Faker está jugando mucho, boludo. Faker es Oriana y Azir ahora mismo. Oriana, Azir, Oriana, Azir. Creo que Faker tiene una Neko, pero no sé si está picada. Es que Faker no jugó muchas cosas, boludo. No me acuerdo si sacó algo raro Faker. Creo que jugó... Ah, tiene Casante Faker, pero... Casante mid ya no se juega. Tiene Jace, más o menos. Pero con Oriana y Azir está God Faker. El Rakan de Seba es mejor que el de Missy. Boludo, mi Rakan está re jubilado. No puedo ganar rank con Rakan. Creo que de las últimas 15 ranks que jugué con Rakan las perdí todas. Acaban de sacar el Aldo en mid. El Casante está ya atrás de todo, pero lo vieron por todos los wars. R de Honor creo que es para que no inicie, me parece que fue. Mirá que, boludo, miren Keria lo tryhard que es. Miren Keria, boludo. Está parado delante de todo, va pegando básicos. Ah, hola Dolce, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos reaccionando. Hola Nathan, hola Rice. Estamos viendo las partidas, todo va para YouTube. Van a tirar torre de mid. Has a sapling in it, and then every piece of land that's not a brush has a Caitlyn trap on it. Yeah, it becomes very annoying to navigate. Zeus también jugó re bien. Tipo, esta partida van 0-0-0. No hicieron nada. Tipo, el Casante no hizo una mierda, el Zeus tampoco. La jungla de esta partida creo que Cannabis está haciendo más cosas. Y en los mid, Faker por ahora no hizo mucho. Creo que Faker todavía no apretó una R. Boludo, quería esta partida no pegó una R con Ashe. Boludo, me estaba tilteando. Boludo, quería no pegó una R. No pegó una R. Pero está salvado porque jugó bien con Bardo. Esta partida, el mejor de T1, creo que es...
Si hay que elegir el mejor de T1 esta partida, creo que la Kaylin, Gomayusi, porque después los otros no estaban haciendo mucho. Y es que la partida estaba como quieta, boludo, no estaban haciendo mucho. Ellos esta partida están jugando re bien Kanavi. Kanavi se despertó. Es que la primera partida, boludo, lo regapió, ¿no? Esta como que se despertó. El tema es que tampoco hay una TF que se maten todos. See if anyone can hit their second item before we get into this third Drake. Baron on the table in 30 seconds, but I can't imagine either side will rush it. Instead, the Infernal. Ahora cuando salga este dragón se empieza a picar. 20 segundos. And it doesn't look like we're going to see any other major item finishes. Ruler backed, but just a pickaxe and a long sword. Boludo, miren ahí Zeus. Miren Zeus. ¿Qué mierda hizo? Miren, miren a Zeus allá. Miren a Zeus. Boludo, eso fue un boom porque él estaba parado como para iniciar. No sé qué pasó, boludo. Es como que quiso saltar y... Ahí Faker puso la torre de mid para ganar el... como... ¿Cómo se dice? El push de mid para ir a Dragon. ¿Ves? Las oleadas están perdiendo oleadas ahí en mid. Ahora se viene otro TF. Ahí Kiri está aguantando la R, le pegó buena R. Qué bien que escapó Kanavi, boludo. Mira a Keria, boludo, miren a Keria, miren a Keria. Está loco, boludo. Ahí fue re mala TF, boludo. Keria pegó buena R, pero justo la Kanavi tiene todo Mercury. Entonces el stun le duró 2 segundos, boludo. Literal, digo 2 segundos. No, ni lo stuneo casi. Y Faker en esta partida quedó muy atrás. Va, comparado a la Oriana. La Oriana le saca como... Le saca como 1300 de oro, 1400. Es que Faker acá no pudo ultear mucho, boludo. No usó la R, Faker. Fíjese que todavía no usó la R. Miren acá, acá venía bien porque Keria puso la R a la B. Mirá. Le pone la R, Honor ya estaba ahí para iniciar. Cuando quiere iniciar se le termina el CC. El chabón flashea. El flash ahí de la B fue medio terrorista. Flashó atrás de todo el equipo. Ahí Honor la Q le pega a todos. La R fue buena. Pero le hicieron mierda. Y acá mirá cómo escapa, boludo, con la Q. Hijo de puta. De acá Honor re mal parado. Digo, Zeus. Ah, y ahí carrió la B, boludo. La vi, boludo. Acá Kanavi está jugando bien. Ah, hola, Jan. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Faker, te amo. Faker jugó God. Esta más o menos igual. Boludo, todavía Faker no usó la R. Faker no usó ninguna R, no hizo una jugada, algo con acá. Esta partida Faker con Nasir no hizo jugadas. Creo que todavía no ultió. Ah, la única vez que ultió que fue en el río cuando quiso iniciar a la B, que la B gastó flash. Fue la única R que por ahora usó Faker. Honor va re mal, va 1-4. Aparte cuando va mal con Maokai, Maokai sirve igual porque es utilidad, pero cuando va muy atrás, boludo, inicia y desaparece, lo hace mierda. ¿Y se dieron cuenta que Oriana está muy fuerte? Al principio del mundial nadie jugaba a Oriana. Oriana pasó desapercibida. Cuando ya estaban en la fase de cuartos de final por ahí, empezaron a piquear a Oriana, boludo, está rotísima. Tipo, la piquean de primera, le chupa la pija a quien saque. Le da igual si le sacan a Kali, si le sacan un counter, le da igual. Para mí tendrán que estar practicando un counter fuerte de Oriana. El tema que en competitivo no sé qué campeón. Un counter fuerte de Oriana, no sé cuál tiene. Supuestamente Dopa, cuando habló de Oriana, dijo que Oriana es el campeón que no tiene counter.
Tipo, no hay un campeón fuerte contra Oriana. Muchos le decían como que Fizz es como counter, pero Keria dijo que... Digo, Keria, Dopa dijo que no, que Fizz no le gana. Que una buena Oriana, un Fizz no te gana. I don't know how much armor 369 is sitting on, but it's going to be way too much for this Aatrox to deal with. Makes it really hard for T1 to gain control of the side waves. God, taparon. He's in the hole, not going to lead to much effect there. Command protect. Sí, sí, el video de la presentación, boludo, no tenía sentido. Faker cruzado de brazos diciendo todos los caminos pasan por mí. No sé cómo era la frase. ¿Cómo voy a decir esa frase? Pedazo de brazo. Boludo, era un anime. Ay, ay, ay. Acá yo dije, ¿qué? Acá cuando vi esto, fíjate. Acá la escena re mal parada. Pero tiene una carita, entonces la salva. Keria casi se muere, gasta flash. Miren ahí el TP de Casante. Cuando yo vi esto dije, ¿qué? Boludo, Canavi en pija estaba. Mirá Canavi cómo inicia. Y ahí Faker no entendí porque no apretó la R. Boludo, ahí Faker no usó la R. Miren Faker. Ahí puso la pasilla a la torre, que está bien como para que no sigan tanto. ¿Ves? Ahí no me puede decir que pueda hacer una jugarreta. Ahí, mira, no uso la R, ahí. ¡Ay! Se escapó uno de vida, boludo. Boludo, ahí no podía hacer una jugarreta Faker. Igual no le puedo decir nada a la jugarreta que le hizo a Ruler después. Boludo, se me paró la pija cuando vi eso. Acá en esta partida yo estaba tilteado con Faker porque no usaba la R, boludo. Lo estaba puteando porque no usaba la R. Y me tilteaba a Keria que fallaba la R, el pelotudo. Entre Faker que no ultiaba y Keria que fallaba la R. Mirá acá, miren la Faker. Boludo, tiré la R Faker, mirá. Tiré la R. Boludo, tiré la R. Faker, la concha de tu madre. Boludo, ¿cómo me está tilteando de vuelta? Pero hay que respetar porque después lo que hizo. Después lo que hizo Faker, me arrodillo. Pero ahora, boludo, me tilteaba. Quería que no pegue una R. Y Faker que no ulteaba. Boludo, igual trolearon. Para mí en la final no, tienen que dejar de jugar Caitlyn, boludo. Caitlyn es una poronga. La única forma que sirva Caitlyn es cuando tenés una Lux Support, pero que jueguen re tryhard y el jungla esté como para vos. Tipo, si pasa todo eso, la Caitlyn es God, pero si no hacen eso, es una cagada Caitlyn. Mirá ahí Faker, boludo, tenía la R. Es lo que castigaba ahí Faker, boludo. Ahí se trabó contra la pared. La cara de Faker. ¡Oh! ¡La pared! Boludo, se comió. ¡Oh! Es que quiso para pasar y el justo puso el soldado en la pared. No, esta partida estaba re caliente yo, boludo. Dije, no me digas que un quinto... Boludo, la primera partida era una fiesta. Yo dije, listo, ya somos campeones. Boludo, pego esta partida, dije... Pero yo confiaba que el lado azul era el roto. El lado azul es para ganar, ponele. Entonces yo que dije, bueno, T1 ganó la primera, JDG gana esta y T1 la gana la próxima. Encima, ¿saben una cosa? El primer mapa creo que lo elegía JDG el lado. Y JDG dijo, dame el rojo.
Ellos solo se trolearon. Porque creo que por los puntos JDG tenía que elegir el lado. Y le dijeron, dame el lado rojo. Qué pelotudo. And from this point on, JDG with the Red Bull Baron power play should be able to, as we've seen already, freak a gold lead. Additionally, acá ya el oro se fue a la mierda. Ya el oro habían 7k de oro. Y ya cada vez que pasa el tiempo, ya Kaylin es cada vez peor. Tipo escalado de T1 creo que es el Azir y Atros. Después no tiene escalado, boludo. Va, Ashe no es que escala, pero tiene la R cada 10, 30 segundos. En cambio, ellos tienen Orianna, Kalista, Sina, K'Sante, todos escalados. Lo bueno de esta partida es que yo ya sabía que estaba perdida, ponele. Si la daba vuelta me ponía más feliz, pero yo sabía que se iba a ir a la mierda la partida. ¿Ves? Esto, boludo, ¿ven esto? ¿Ven esto que hace la Vi? Que te carga el puño. Esto es fuertísimo hacerlo. En solo queue nadie lo hace. Pero vos cargar el puño con la Vi, fíjate cómo los aleja. Porque te da miedo que va a saltar con un... Te puede hacer flash. En solo queue nunca hacen eso las Vi. Y si lo hacen en poquito tiempo. Acá te mantienen la Q, pero se quedan cargando el puño hasta el final. Porque no sabes qué va a hacer. No sabes qué hacer, boludo. Acá te carga el puño y tenés que alejarte porque si no te va a hacer flash o te inicia con la R. Can easily get out of the way. Same for Ruler. Or you need to have Owner go in, but particularly with the build he's gone for and how far he's behind, he's not going to be able to take the brunt of boludo, a K'Sante, miren los ítems que tiene. Tiene 3 ítems, boludo. Overextend into a play, and there's a moment for a Faker or Gumayushi can take over a team fight. Meanwhile, with all this money that JDG and Kanavi especially have gotten, is a Guardian Angel completed for the Vi, so esta partida está re difícil, boludo. Boludo, no tiene daño para matar a K'Sante. Kaylin le hace cosquilla a K'Sante. Ashe le hace masajes. Maokai lo cura. Y Zeus ahora mismo creo que ni le gana. Lo cura también. Porque miren que él viene de letalidad. Va, tiene esto para romper la armadura, pero K'Sante, boludo, no le hace nada. K'Sante ahora mismo le gana a todos. Y Faker a K'Sante sí lo hace mierda, pero tiene 2 ítems recién. Necesita un sombrero o algo así, ahí sí lo hace, lo parte. Pero está atrás. Acá creo que JDG estaban pushando línea y esperar el Dragon. Digo, el Baron. Están esperando el Baron, le faltan 40 segundos. ¿Ves? Pushea en línea y se viene. Se me apagó la PC. ¿Ves? Pushea en la línea y ahora van a ir al Baron. Yeah, I mean, Kanavi, the Vi has a 3-level lead over the Maokai owner here. It is definitely going to be a massive difference. Boludo, miren la diferencia de Will. Miren la diferencia de Will de Faker con Orianna. La Orianna te pega una R y te manda pero a dormir la siesta. JDG have teleport ready for both their solo laners, so they can pressure the side lane while also then drawing over. Orianna con el sombrero, jeje. Encima, no solamente con sombrero, tienen 2 dragones infernal. Keria fallando la R. Casual 226 heal from a Senna Q. That's fun. JDG, no, boludo, Keria no pegó ni una R. Las que pegó son las que estaban ahí, que son fáciles. Pero las difíciles, esas que tienen que ir cruzadas, no pegó una. ¡Ah! Boludo, mirá cómo lo agarraron a Faker. Boludo, ¿cómo es capaz de ese combo? ¿Cómo es capaz de ahí? Pin. Boludo, la chupó toda Faker. Boludo. Le hicieron por hongo.
one for one thus far. Zaya's going back under the Azir tower. The rest of T1 now need to barrel into the fight, but it's eyes on Knight. Can he get more damage down? Ahí estaban jugando bien, pero el Kazan tiene una fiesta. And he's going all out into the back line. Only the support left standing. They're gonna push Boludo, 120 almas tenía la cena. 120 almas, boludo. With a resounding victory here in game number 2. Game 1 about owners early pathing about the team play, but Qué game 2 paja, has been boludo. about Kanavi and the dominance of JDG in fights. But Ay, parece que estoy viendo en vivo, boludo, la puta madre. As favorable as the fight was, JDG do not think that they have time to close. Ahora con ese inhibidor roto pueden ir a Baron de una. They should still be fine. Los dos son buenas opciones. Obviamente el Baron es mucho mejor. Pull back and grab Baron buff instead. Y encima Kalista te lo asegura, boludo. But JDG, such a massive lead after that. No hace ni falta que vaya a la jungla, ¿no es? Kanavi. Ah, no, va Baron. ¿Por qué va Baron Kanavi? Ah, no, mira, ahí está. Ahí fue el dragón de una. Acá ves por el mapa, ahí está. Está yendo para mid. Al pedo al Baron. Ajá. Cuando vi esto yo dije doble TP, chao. Dije, bueno, voy buscando gaseosa. Se viene el tercer mapa. Por eso tepearon full decididos como para ganar. Kerry ahí pegó la R, pero el Casante es un asco. Ahí Kerry así pegó la R. Era buena R para la Oriana, pero Casante se le puso adelante. Acá la torre tiran igual porque el super... Chao. Why is considered the best team fighting top laner in the world, has been such a menace on the backline in these exchanges. Kanavi, no GA available, but still damn tanky. Such a menace. Boludo, miren esto. Miren la vida de la cena. Miren. No GA available, but still damn tanky. Missing has to be careful though. As much damage as he does. Y ahora miren la vida, me acuerdo. Miren la vida de Ruler ahora. Miren la Kalista. Ahora la Kalista creo, mirá. Ah, sí, está pusheando, tomá. Boludo, a este casi le sacó mitad de vida y a este le sacó... Boludo. Es que Kayle lo único que tiene es eso. Es un básico y te saca eso, pero después no sirve el campeón. Ahora es una poronga Kayle. Lo único que hace es eso. Ah, y otra cosa que tiene buena Kayle es asegurar como zonas. ¿Ves? Poner trampitas acá, esa cosa está bueno Kayle, pero ahora ya ni sirve. El Casante le puede estar bailando a la Kayle, que la Kayle no lo va a matar nunca. Mirá Casante contra Ashe. Sí, hace masajes. Sí, seguí. No le pegó una shot. ¿Qué? Sí, no le sacó ni el escudo. Se le activó la pasiva y... Esta serie fue God, lo que hizo Owner con Ren en el dragón. Boludo, estuvo God la partida. Hola Luca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, la serie esta God es una final. Va, la final es el domingo, pero esto fue como una final. Ahí Kanavi mal parado, pero bueno, acá se termina, me parece. Miren Ruler, lo terrorista que es Ruler. Miren esto. El ADC tiene que estar acá. El ADC tiene que estar por acá jugando con la Oriana. Y el Casante tiene que estar acá. Mirá Ruler. Miren dónde está Ruler. Es el ADC, boludo. Boludo, está soñando. ¿Qué hace? Ahí se metió el Casante y la vi, que es donde tienen que estar ellos. Boludo, Ruler ahí como si nada. Acá están empujando mid. Tiene que ir uno a top. Tiene que ir uno a top, boludo. Así pushean también. Faker ya está pegando, pero le falta un poquito más. Qué raro que nadie va a top, boludo. Ahí está, mirá, Casante está yendo top. Ahí Kanavi se dio cuenta, boludo. Viste que encima ellos tienen macro de la concha de ahora, pero en vivo capaz que estás pensando otra cosa o los nervios. Ahí tiene que ir a Baron a top hace media hora. Listo, 3 inhibidores. Yo dije, bueno, a tomar una coca. Kiri a la R. Fallaba todas las R, el hijo de puta.
No, acá la perdés por muchos minions ahí. Igual Faker pushea re bien. Faker pushea re bien la oleada con Azir. Ahí se enojó Honor, pero K'Sante se pone adelante de todo y ya está. Miren lo tanque que es. Miren. Qué asco, boludo. Yo dije, bueno, aguantamos. Aguantamos. Le sacan 12k de oro, le sacan. Le sacan 12k de oro. 3 inhibidores. Pero yo dije, boludo, es T1. T1 siempre te puede sorprender. Esto, ponele, es bueno para T1 que tengas 3 inhibidores menos porque ganás oro. Fíjese el oro cómo sube el oro de T1. El tema es que 3 inhibidores menos van los 3 jugadores para allí y te ganan la partida. Pero miren cómo sube el oro. Miren el oro de T1. Y el de JDG no sube una mierda porque solamente limpian la jungla. Va, y esos minions que están ahí. Ven, miren la diferencia. Ya hay 10k nomás. Había 13.000 y ahora ya hay 10k casi. Solamente por los minions, pero bueno, ahora se va a terminar la mentira. Mirá Keria, boludo. Es un toro. Miren esto. Keria corriendo una V. Una V que tiene, boludo, 4k de vida. Ahí Honor inició bien. Keria le pega la R, pero el K'Sante. Zeus entró con la R, pero contra... Mira el K'Sante. Boludo, mira el K'Sante. Permiso, te mato a vos. Vení Ashe. Te mato a vos también, Pin. Ay, la concha de mi madre. 1-1.